Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Darley del Carmen Tafur Ortega y mi compañera María Fernández Suárez Salguero. Estamos hoy aquí para darles una breve explicación sobre las alteraciones que sufre la cognición y la conciencia. El inconsciente cognitivo es la parte del funcionamiento mental que no se encuentra dentro de la conciencia. Este proceso mental no puede ser recordado porque no porque haya sido eliminado, sino porque no ha sido conocido. Así es, por otro lado tenemos la negligencia atencional, el cual es otro síndrome que se refiere a un déficit de la conciencia. Este se caracteriza por presentar dificultades para responder a un estímulo y más que todo se da en el lado contrario donde está la lesión, es decir, si la lesión está en el lado derecho, la dificultad para realizar de pronto cierto dibujo va a ser del lado izquierdo y si la lesión cerebral ocurre en el lado izquierdo, entonces la dificultad o el déficit va a estar del lado contrario, es decir, del lado derecho. Existen diferentes tipos de negligencia atencional. Encontramos 4: la heminegligencia, extinción sensorial, negligencia espacial y negligencia personal. En la heminegligencia o heminatención sensorial encontramos que es una dificultad para responder o detectar los estímulos que se presentan al lado contrario de la lesión. Es decir, si mi lesión fue al lado derecho, no voy a sentir los estímulos del lado izquierdo y viceversa. En la extensión sensorial vemos que el paciente responde a los estímulos que se presentan del lado menos afectado. Es decir, se afectan ambos lados, pero el paciente responde al estímulo donde menos esté afectado. En la negligencia espacial, esta quiere decir que el paciente se le es difícil reconocer los estímulos entre su cuerpo y los objetos. Entonces no logran ejecutar las respuestas del mismo cuerpo. En la negligencia personal encontramos que el paciente no reconoce partes de su cuerpo, es decir, puede que la mano esté presente y no la sientan, como pasa en el caso de los ACVs, los accidentes cerebrovasculares. Al tener la isquemia, lo que pasa es que pues no irriga sangre a la cierta parte del cerebro y este pierde pues su vida. Por ende, el lado contrario de afectado pierde la parálisis, la movilidad del cuerpo, es decir, tiene una hemiparesia. Así es, ahora vamos al aprendizaje inconsciente, el cual es la modificación del comportamiento humano, el cual se da a consecuencia de las acciones que se hacen repetitivamente. Es decir, hagamos un ejemplo, cuando nos levantamos todos los días a cierta hora, para ir a trabajar, el día que no nos levantemos o no tengamos que ir a trabajar, nuestro cuerpo se seguirá levantando a esa hora porque ya lo ha aprendido debido a la repetición de esta acción. Así es. Por ejemplo, Gotchki y Sturmir aplicaron la estrategia de la contraposición del proceso. En esta estrategia pusieron de manifiesto una vez más el carácter controlado del aprendizaje consciente frente al carácter automático de los efectos del aprendizaje inconsciente. Stadler y French pusieron de manifiesto las intervenciones de aprendizaje inconsciente en diferentes contextos. Esos contextos eran el condicionamiento, la asimilación de gramáticas artificiales, los patrones secuenciales, el control de sistemas dinámicos y la resolución de problemas, entre otros. Sí, ahora vayamos a la memoria inconsciente, la cual se refiere a la capacidad del cerebro de almacenar información basada en la experiencia que no se adquiere de manera consciente. Dentro de esto tenemos como ejemplo aquellas actividades que se realizan como los hábitos debido a la repetición de los mismos. La memoria inconsciente tiene evidencias a su favor, como en 1990 el sistema de representación perceptual y en el 91 estrategia de contraposición de procesos.
Estas nos indican que en cualquier caso, el sistema responsable de la rememoración episódica y contextual consciente es más frágil que aquella de la que depende las representaciones comprometidas en las pruebas implícitas de memoria. También nos indican que la manera más primitiva y robusta de operar el sistema cognitivo es la inconsciencia, no el consciente, como a veces lo hemos asimilado. Ahora vayamos a los síndromes neurológicos y dentro de ellos encontramos el síndrome de Wallin, el cual es provocado por lesiones cerebrales que pueden ocurrir por algún accidente cerebral o alguna afección. Este tipo de síndrome afecta a la percepción visual en profundidad, ya que cuando se está mirando a un objeto con detenimiento y se presenta otro estímulo, a la persona que padece el síndrome de Wallin se le dificulta voltear la mirada hacia ese nuevo estímulo. Las disociaciones afectan a nivel comportamental y neurológico a las personas. Por ejemplo, en el síndrome de Wallin se compromete la percepción visual, pero también la atención, ya que cuando ésta se encuentra centrada en un punto, es difícil modificarla sin importar el estímulo que esté sucediendo alrededor de la persona.